La identidad de nosotros como cristianos está definida por Dios. El mundo está haciendo todo su esfuerzo para reprogramarnos, pero vamos a ver el día de hoy cómo todo está sustentado por el amor y la bendición que Dios tiene para nosotros. De eso vamos a conversar el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te damos una cordial bienvenida a esta nueva semana. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien. Acá en el reto de hoy, comenzando una semana interesante sobre identidad. Vamos a estar comenzando sobre identidad. A mí me parece fascinante el pasaje, pero que vamos a estudiar en Efesios 1, pero me parece más interesante, más fascinante las implicaciones que esto tiene para nosotros. Y yo solo te digo el nombre de la serie, Develando tu Identidad. Develando tu identidad, a ti que nos escuchas, a ti no que es nos ves. desvelando tu identidad. No, aunque tú sabes que sería correcto. Ah, ¿de verdad? Desvelar y develar realmente es la misma palabra, o viene de la misma palabra. Y la idea... todas las noches yo me quedo develado. No en esa acepción. Y la idea es que ¿qué es la identidad? Porque esa es una pregunta bien grande. Allá, hace 20 años en México, había una revista que se llamaba ¿Y tú quién eres? Porque hablaba mucho de la identidad de los jóvenes. Pero la identidad realmente son aquellas características que tú has tomado la decisión que te definen. Y tú sabes que yo creo que hay una lucha porque el mundo te quiere definir. A veces tus papás te quieren definir. Tus hijos te quieren definir. Y entonces te quieren encasillar en un lugar. Pero realmente la identidad es dada por uno mismo. O es aprendida, aquellas cosas. Algunas veces cuando tú has tenido un fracaso en la vida, tú has tenido un divorcio, o tú aplazaste el año escolar, o tu negocio ha quebrado, a veces el mundo te pone un mote de fracaso. Sí. Y algunos adoptan ese, dice yo soy un fracasado. Porque yo no terminé mi estudio. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Ahora. Déjame ver, porque por lo que acabamos de estar estudiando en Noche de Viernes, la semana pasada, hicimos incursionamos en todo este concepto de identidad de género, autopercepción. Y vimos que una de las cosas tremendas es autopercibirse o tomar la identidad de lo que uno realmente no es. Correcto. O sea, el creer que la autopercepción puede llegar al extremo. Yo sé que no es así en la mayor parte de casos, pero puede llegar al extremo en el cual alguien se percibe como perro. Correcto. Y entonces, ¿verdad? Y entonces su identidad, entonces él asume la identidad de perro, pero no es perro. Porque tú estás diciendo, yo dije, esas características que te definen porque las tenés, porque esa persona no es perro. Claro. Si él se define. Entonces no solamente es la percepción que uno tiene y que ha asumido, sino que son realidades de la persona. Realidades de la persona. Sí, porque eso es importantísimo. Claro. Porque si no puedes llegar a decir que mi identidad es, yo no sé, James Bond. ¿Verdad? Lo que pasa es que vamos a ir a la Biblia para ver qué es lo que Dios nos dice que realmente somos. Y es tremendo porque algunos son creyentes, pero no han tomado su identidad de creyentes. Entonces, ellos se definen como... Alguien puede definirse, yo soy un médico, porque tú sabes que la carrera de medicina puede absorberte la vida. O yo soy un hombre trabajador, o yo soy un deportista, o yo soy una... Bueno, lo fui. Ahora sigo viendo al Barça por la tele. Pero este es un tema tan importante porque creo que en este mundo tan complejo ahora, el mundo está luchando por darnos una identidad de diferentes puntos de vista. Ahora lo voy a decir de otra forma. El mundo está luchando por forzar en nosotros una identidad que no necesariamente es cierta. Correcto. O sea, el problema sería entonces que tenemos dos realidades. Solo para aterrizar bien lo que vamos a aprender y no entrar en conflicto con lo que aprendimos en Noche de Viernes. Lo que tú estás planteando es que hay un juego de realidades tangibles,
espirituales, vamos a ver desde la palabra de Dios que Dios plantea que nosotros tenemos y que nosotros tenemos que apropiarnos de esas identidades, de esos elementos de la identidad. Elementos de identidad que Dios ya aseguró que nosotros tenemos. Es un paso de fe en Dios, no de autopercepción. Correcto. Quizás partamos de algo. 2 Corintios, ahora creo que es 5, no me acuerdo, que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Sí. Las cosas viejas pasaron. Sí. Y aquí todas son hechas nuevas. Sí. Entonces, a alguien que dice, mira, yo siempre fui un gran mujeriego, un gran mentiroso, y eso me definía. O quizás yo fui un gran estudiante y yo me llevaba el primer lugar siempre. Ahora hay una cosa más importante que te debe de definir. Ok. Pero tiene que ser una realidad. Sí. Y tenés que aceptarla tú. Esa realidad. Ok, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Quizás una buena forma de entenderlo es por la vía del ADN. Sí. Del ADN. Ahora me encanta eso. ADN. ADN, ¿verdad? Ácido desoxirribonucleico. ¿verdad? Sí, correcto. Es todo este mapa genético con el cual nos definimos con quiénes somos, realmente quiénes somos. Y nos definimos con un montón de rasgos, tanto físicos, en unos casos nos define qué tan proclive o nuestra raza. Nuestra raza, pero también qué tan tendientes somos a algunas enfermedades, altura. Porque van con la raza. Todo eso está conectado con la raza. Me dan ganas de decir, pero hablando de autopercepción de perro. Es racial. Sí, ahora va por esa parte, pero de la etnia. Sí, de la etnia, ¿verdad? De donde tú venís. Pero ahora es común hacer un examen de ADN y realmente no es muy caro. No es muy caro. Sí, no es muy caro. O sea, en otro momento pensar que ibas a hacer un ADN había que ir a un estudio tremendo. Ahora vale $100 o $200, que para quienes están tratando de encontrar, o sea, yo no tengo los $200 para gastar en ADN, pero para quienes están tratando de encontrar algunas realidades genéticas, no es muy caro. Sí. Entonces, mucha gente lo hace. Alguna gente lo hace solamente para saber si son descendientes de, yo no sé, ¿verdad? Depende de dónde estés en América Latina, ¿verdad? De Atlacatl o de Caupolicán, ¿verdad? O yo no sé. Del Manco Cápac. Sí, ¿verdad? O en Estados Unidos de algún toro sentado o alguien por el estilo. Entonces, en Estados Unidos es muy común. Yo conozco bastantes personas que se han hecho los procesos de ADN y es muy interesante lo que encuentran. Sí. Porque encuentran una parte de su identidad, de su identidad real, genética, su identidad genética. Que quizás es bueno mencionar algo. Una parte, aquí no quiero revolver porque tú vas con una línea de pensamiento, pero una parte de nuestra identidad viene de donde venimos. Sí, claro. Y otra parte de la identidad es cuál es nuestro propósito. Algunos dicen que estos son los dos elementos que definen mucho de eso que vamos a conversar. Sí, realmente es naturaleza o decisiones, ¿verdad? Sí. Decisiones. ¿Cuáles son tus decisiones? Pero este es el caso de un señor que se llama Jay Spates. Ok. Spates, Speights. Dice que él se hizo un examen de estos de ADN. Que su familia es un hombre afroamericano, viviendo en New Jersey toda la vida. Y entonces su familia quería saber cuáles eran sus conexiones con África, ¿verdad? Afroamericanos, ¿verdad? Por supuesto. Dice que se hace la prueba, eso fue hace 3 o 4 años, y se hace la prueba y descubre que su sangre tiene ascendencia, o sea, él es descendiente de la línea real de un país que se llama Benín en la costa occidental de África. Y entonces dice, ok, voy a ir a ver, agarra un avión, se va para allá y cuando encuentra ahí, lo que encuentra es un desfile de bienvenida porque es un príncipe. O sea, él es un príncipe y lo coronan príncipe. Es de la realeza. Es de la realeza, o sea, y aparece ahí en las noticias, ¿verdad? Y dice él, yo solo llegué y me coronaron, o sea, básicamente. Y él cuenta, ¿verdad? Que ahí fue que cuando él iba ahí, él llegó el día del cumpleaños de su papá y que su papá hubiera querido saber cómo era la cosa, etcétera, etcétera. Pero me pareció tan interesante porque hay personas que no saben quiénes son verdaderamente. O sea, y pudiera ser que cuando vayamos a la Biblia nos demos cuenta que no somos príncipes de algún imperio africano, ¿verdad? Pero somos príncipes quizás del lugar más alto. Somos hijos del rey. O sea, ahora uno dice, qué tremendo. Y el mapa genético
no está trazado en este caso por un análisis de todo tu genoma, está trazado a través de lo que la palabra de Dios revela. Mira, me encanta la palabra develar. Develar quiere decir algo que está oculto, sacarlo a la luz, ¿verdad? Y a mí me encanta, ¿has visto cuando las marcas de estos vehículos deportivos de lujo, un Ferrari, un Maserati, van a presentar su nuevo automóvil, entonces lo cubren con una tela como de seda y entonces de pronto alguien... Nunca me han mandado una invitación para que vaya a ver si compro. Pero mira, entonces dicen, aquí está el nuevo Ferrari XXX 2023 y entonces, wow. Y una tela bien sedosa. Esa me gusta muchísimo. Pero lo que vamos a ver para algunos es mejor que eso. Sí. Es decir, hey, en Cristo, este eres tú. Sí. Y algunos, de verdad, han comprado una idea equivocada. Algunos han comprado una idea equivocada también en el otro sentido. Tú eres hijo del rey, entonces tú eres una gran cosa. No, pero la calidad que tenemos como... Tú tienes derecho, reclama las promesas. Sí. Cuidadito, ¿verdad? Sí. Ese es un error del otro lado. Pero también algunos se sienten mucho menos de lo que son en Cristo. Porque en Cristo... Bueno, vamos al pasaje si quieres. Quizás antes de ir al pasaje. Antes de ir al pasaje. Hay que tener cuidado con la mentira. O sea, una de las cosas, y vuelvo una vez más a nuestras noches de viernes. Que no te mientan. Que no te mientan. Una de las cosas tremendas de la cultura en la cual vivimos es la cantidad de mentira que nos es contada de forma sistemática. Como si fuera una verdad. Y entonces... Como todos lo dicen, o suena muy científico en algunos casos, entonces, bueno, esto es. ¿Y cómo te encasillan? Te meten en una definición dada por quienes no tienen el derecho para darla y te hacen pensar que eres lo que realmente no eres. Sí. Y una de las cosas tremendas es tenemos una verdad absoluta que está en la palabra de Dios, objetiva que está en la palabra de Dios, que tiene que ser aplicada a nuestra vida. Entonces lo que vamos a ver es la verdad. Entonces, la verdad. Un pasaje más antes de ese. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros somos de Cristo y eso es lo que nos tiene que definir. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, que no te defina ni tu profesión, ni tus éxitos o fracasos, que te defina esto, que eres un hijo de Dios. Ni si eres soltero o eres casado, ni si tienes una preferencia sexual o la otra, ni si tienes dinero o no tienes dinero. Ni si naciste en Latinoamérica o naciste en otro país, eso no nos define. Si eres alto o bajo, ni gordo, ni flaco, ni... Eso no te define ni en San Miguel, en carnaval. Sí, o sea, es esta parte. Y un pasaje más, meternos en todo. 1 Juan capítulo 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. O sea, tenemos una circunstancia en que estamos en un conflicto constante con un sistema de pensamiento que es diferente al nuestro. Pero nosotros tenemos que reconocer que lo que somos porque Dios nos ha amado. Así es. Y arriba de todo el montón de términos que vamos a desglosar esta semana, que vamos a develar esta semana, esta palabra que te gusta a ti tanto, está el amor de Dios. Dios nos ha amado de una manera increíble. Y eso nos da valor. Eso nos da valor. Claro. Es eso lo que, más bien dicho, es eso lo que nos da valor. Es eso lo que nos debe dar valor, porque hay algunos que, tú sabes, su fuerza, su inteligencia, su belleza, sus contactos, su dinero, todas estas cosas a veces sentimos que su conocimiento de un campo específico, pero lo que nos debe dar el valor, lo que realmente nos da el valor es ser hijos de Dios. Sí. En vez de derechos humanos, deberíamos de ver los valores divinos. O sea, nosotros valemos no por nuestros derechos humanos, y yo no estoy en contra de derechos humanos, por supuesto, pero lo que nos da valor realmente, lo que nos hace seres dignos, ahora voy a usar esa palabra, es que Dios nos ama. O sea, dio a su Hijo por nosotros, te puedes imaginar, tremendo. Vamos al pasaje. Vamos a terminar y no vamos a ver. Dice, vamos a Efesios capítulo 1 y vamos a ver hasta dónde alcanzamos ayer en la semana, porque
Esto es vasto y abundante, pero dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, después de una breve introducción en los versículos 1 y 2, Pablo dice a los de Éfeso: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según uno escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos 2 santos y 3 sin mancha delante de él, en amor habiéndonos 4 predestinados para ser 5 adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo 6 aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Voy a llegar hasta ahí porque no sé si vamos a llegar hasta ahí el viernes. Y aún yo hubiera metido un poco más ahí de lo que dijiste, bendecidos, redimidos. Ok. Este pasaje es primero veamos la realidad del trozo, ¿verdad? Pablo está escribiendo una carta a los habitantes de Éfeso. Es probablemente una de las mejores cartas que demuestran quiénes somos nosotros en Cristo. La clave de la carta es la pequeña partícula en, o sea, nosotros estamos en Él, y eso hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia también entre una persona que no tiene Jesús y alguien que tiene Jesús. Alguien que no tiene Jesús no cabe en toda esta serie de características. Pero alguien que está en Jesús ahora tiene esas características precisamente porque está en Jesús. Sí. Y todas estas características son una bendición. Pablo abre el paquete de conceptos diciendo, Dios nos ha bendecido, o sea, Dios nos ha bendecido. Lo último que alguien puede decir es, pobres cristianos, ¿verdad? Pobrecitos cristianos, porque tan difícil que le estamos pasando en este mundo cruel y maldito, ¿verdad? Tan difícil como está la cosa, ¿verdad? No, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pati a veces me decía cuando nuestros chicos estaban chicos realmente, ¿verdad? Y entonces ella me decía, estábamos en algún lugar, ¿verdad? Y haciendo ministerio, lo que sea, me decía, mira, comprémosle algo a los niños, porque pobrecitos. Ella usaba esa frase, pobrecitos. Y yo siempre le decía lo mismo, nuestros hijos no son pobrecitos. Pobrecitos, hay otras personas que son pobrecitas, pero nuestros hijos no son pobrecitos, ¿verdad? Tienen a sus papás, tienen al Señor, tienen un montón de cosas, entonces no son pobrecitos. Los cristianos no somos pobrecitos. No. Los cristianos hemos sido bendecidos por Dios, y tenemos que considerarnos, o sea, tenemos que asumir esa identidad, la identidad de aquellos que somos receptores de la bendición de Dios. De las bendiciones de Dios. Mira, yo creo que en esto uno tiene que tomar un pensamiento. No somos fruto de la casualidad. Esa es una de las cosas que más complica este mundo. Sí. Cuando te dicen, bueno, tu identidad, por supuesto, alejado de Dios, está diciendo, mira, realmente tú sos producto de la pura casualidad de que 2 seres y que ahí la probabilidad estadística que nacieras era tan poco y tú sos uno más de un montón. Iván Aleatorio Contreras. Sí, o sea, esa es la idea que tienen de muchos. Y no somos, va a decir que somos amados. Los jóvenes ahora te dirían Iván Random. Sí, pero no funciona así. Dios, somos escogidos, y vamos a ver qué significa ese término también. Sí. Porque quizás mañana vamos a ver. Algunos lo confunden. Solo déjame decirte algo, porque yo creo que en la mente de algunos podría decir, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando. Si yo estoy pasando por una serie de circunstancias que son bien complejas, no me diga que estoy siendo bendecido. Y es curioso cómo Pablo añade un calificativo al sustantivo de bendición. Él dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición de Dios no garantiza una vida libre de problemas. No es nunca la idea. No garantiza abundancia de dinero. Que es como, lastimosamente muchos miden si es bueno o mala tu vida. Sí. Si yo tengo muchas cosas y tengo plata, entonces mi vida es buena. Lo cual no es cierto. No es cierto. Deberías de conocer a la gente que tiene mucha plata y tiene muchas cosas y darte cuenta que realmente no tiene esa
esa vida plena que muchos creen que deberían tener. La vida plena surge de entender que hemos sido bendecidos por Dios, que una parte de esas bendiciones las vemos aquí concretarse físicamente, pero que en los lugares celestiales en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Totalmente de acuerdo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es darnos cuenta que nuestra identidad proviene de Dios y que esa identidad está sustentada por su amor, por la enorme cantidad de bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros. Y nunca creer que pobrecitos de nosotros, nunca creer qué terrible lo que estoy pasando, nunca creer qué bárbaro que Dios me ha dejado. No dejar que el mundo nos programe, sino que ir a la palabra de Dios para ver que la bendición de Dios es la base para nuestra identidad. Me encanta ese último pensamiento. Dios, ser hijo de Dios es quien te debe definir, no lo que el mundo diga de ti. Mañana vamos a ver cómo todo esto comenzó al escoger el plan y encontrarte a ti en ese plan y ver que fue increíble. Okay. Vamos a ver muchos términos. Sí, pero mañana vamos a quedar, creo que bastante en escogidos. Quizás hablemos un poquito del debate sobre esto. Llegamos hasta aquí, nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.